Te cuento yo una pequeña historia muy rápido y tiene que ver con discípulos también. En este caso sucede que muchos de vosotros el Señor os ha llamado y lo habéis dejado todo y muchos de vosotros os habéis bautizado. Y eso refiere o menciona que ha habido, o revela que ha habido una decisión completamente en el corazón de seguir a Jesús. Y eso le pasó a los discípulos. Dicen que dejando sus redes le siguieron. Pedro, etcétera. No voy a meter en nombres. Pero mira tú, unos discípulos, el Señor los para en medio del camino, pero a otros discípulos los tiene que rescatar del lugar que ya los había rescatado una vez. Es decir, cuando Jesús muere y resucita, hay un momento, una mañana, que va a prepararle el desayuno a sus discípulos. Y Pedro, uno de los líderes que en medio de ellos estaba, aquel que lo había negado, había vivido ese llamamiento de Jesús, le había seguido por 3 años en el ministerio de Jesús, había visto milagros, había visto tantas cosas, que Jesús era real. Y aún Pedro le negó. ¿Qué quiero decirte? Que con esto, quizá esos 3 años de ministerio de Jesús y Pedro estar cerca de Jesús y ver que Dios era real, que Jesús era real, que el poder de Dios era verdadero, puede representar el momento de 4 días en el campamento en tu vida. Diana, 4 días de campamento. Esos 4 días pueden ser lo más cercano que has podido ver a Jesús real en tu vida. Pedro 3 años y fue capaz de negarle. ¿Quién me dice a mí o quién os dice a vosotros que no sois capaces de negar, verdad? Mira tú que él los saca de esa barca que estaban pescando, muere Jesús, Pedro lo niega antes de que vaya camino a la cruz, como así mismo Jesús le anunció, y están otra vez en el mismo lugar. Él dice que va a la orilla y prepara pan tostado. Corta pan, una vez más el pan habla de la palabra. Muchas veces la referencia a la palabra habla del pan de vida. Él parte el pan, Él prepara el pan por la mañana. Y te quiero decir que muchos de vosotros volvéis ahora al lugar de donde Dios os sacó y os llamó. Dice que los llamó y dejaron sus redes, todo aquello que les enredaba, y les siguieron. Todo lo que representaba el sustento, todo lo que representaba su forma de vivir, porque eran pescadores. Cuando los llama les dice, ya nunca más seréis pescadores, sino pescadores de hombres. Los llama con un propósito mayor a lo que en ese instante estaban haciendo. Y eso es lo que ha hecho el Señor con vuestras vidas. Os ha llamado a un propósito mayor que el que estáis haciendo. Pero volvéis, muchos de vosotros volvéis a ese origen. Cristian, a tu barrio, a tus colegas, a tu universidad, a tu instituto, a tu trabajo, al que le toque trabajar, según la edad. Pero quiero decirte que Jesús sigue teniendo pan para ti. Sigue teniendo a las mañanas temprano algo que te va a dar un alimento para que tú no estés enredado y puedas cumplir el propósito de Dios. Hay un momento que Jesús le dice también a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque viene alguien llamado Paracletos, aquel que consuela, aquel que os guía a toda verdad, aquel que es mi espíritu en vosotros. Jesús se marcha, el campamento ha acabado. Escúchame, actividades como estas quedan pocas. Estamos a 2 de septiembre, 2 semanas más y todos estáis listos de papeles en vuestros trabajos, estudios, quehaceres. Por eso hoy Jesús quizás esta noche vuelve a partir el pan, vuelve a animaros, vuelve a decir, hey, aunque me hayáis negado o vayáis a negarme por la presión de grupo que vais a vivir al volver al origen de donde yo os llamé, que representa ese momento que dice Pedro, me voy a pescar, ¿os venís? Aún dentro de la iglesia, ese chico o esa chica que puede tener ese liderazgo sobre vosotros, cuidado a dónde os lleva. Vosotros tenéis que tener determinado quién os llamó. Pedro, ¿pero qué me dice? Pedro fue capaz de hacer volver a muchos, aún al discípulo amado Juan, a sus quehaceres de antes, cuando tenían un propósito mayor que Dios le había encomendado. Tú tienes que tener claro a quién le has dicho que sí.
tienes que tener claro por qué te has bautizado y para quién vas a vivir. No hay nadie que te pueda influenciar, ni en el lugar de donde Dios te sacó, ni aún dentro de la iglesia. Aquellos que te lleven lejos de Jesús, recuerda que tu decisión fue ante Dios. Y hay muchos que te van a ayudar en el camino. Ahí Daniel lo decía, pero el primero que te va a ayudar, y por encima de todo, quien te va a ayudar es Jesús. Jesús, aunque tú le niegues, Él viene, te prepara desayuno, te prepara pan para que tú puedas comer. Amén. El Señor quiere fortalecerte en este tiempo, quiere darte su alimento. Y yo te quiero decir que no es casualidad que sea en el desayuno. No es casualidad que sea en ese primer momento del día. Después de una noche larga en tinieblas, intentando pescar y obtener sustento y alimento para fortalecerse, no pescaron nada. Y Jesús le dijo, echa la red al otro lado. Y ahí pescaron y le dijo, darme un pez de esos y os cocino. Pero mira tú que al principio no sabían que era Él. Al principio les pasó como a los discípulos de Emaús. ¿Quién es ese? Jesús les dijo, amigos, ¿tienen hambre? Cada mañana Jesús os va a decir, amigos, ¿tenéis hambre? ¿Quién no se levanta con hambre por las mañanas? Yo me levanto que me como un león. El Señor va a tener desayuno para vosotros. Dice que el que era el discípulo amado lo vio de lejos y le dijo a Pedro, ¡Pedro! ¡Es Jesús! Y Pedro, ¿qué hizo? Aunque le negó, escuchadme, aunque volváis a vuestro barrio, universidad, instituto y por las presiones de grupo, de alguna manera en vuestra actitud, en vuestra manera de moverse, incluso de hablar, neguéis lo que Dios ha hecho en Oxígeno 2022, Él va a volver a estar en vuestro encuentro. Va a volver a encontraros donde estéis. Y os va a llamar. Amigos, ¿tenéis hambre? Y yo te digo, cada vez que escuches la llamada por las mañanas de Jesús, tírate de la barca. Pedro se tiró de la barca. Pedro, cuando vio que era el Señor, se tiró inmediatamente y corrió delante de su presencia. La decisión que has tomado es para toda la vida. Ahora, algo que me marcaba el Señor en este texto es que Jesús ya está en el cielo. Murió, resucitó y fue a ver a sus discípulos para fortalecerlos. Pedro le negó. No sé si algunos de vosotros ya habéis negado a Jesús o lo que Dios ha hecho en este campamento. Pero en ese momento hubo una conversación muy bonita con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Pedro, y en la tercera vez dice que Pedro se dolió. Pedro se dolió y dijo, Señor, tú lo sabes todo, yo te quiero. Y le dijo, sígueme, apacienta, lleva a cabo el propósito que yo te he revelado y te he dado a hacer. Ahora, Jesús hace eso con sus discípulos. Jesús esta noche lo está haciendo a través de todos nuestros compañeros y todas las pautas que te estamos dando. Pero ahora la clave es, cada mañana tienes un desayuno puesto a través de la palabra, a través de la oración, a través de la intimidad con Jesús para fortalecerte y poder cumplir el propósito. Pero eres tú el que va a ese desayuno. Pedro, si se hubiera quedado en la barca y en sus quehaceres, no hubiera probado el pan que le había preparado Jesús. Por eso mi consejo en esta noche, que cada mañana, sin dejar ni un solo día, vayas a tomar el alimento que Jesús te prepara. La decisión está en ti. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Amén. Dale un aplauso al Señor.